Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta clase sobre el proceso de globalización o el fenómeno de la globalización vamos a tratar de ir pensando cuestiones fundamentales. La idea es que recuperen un poquito lo que vieron en la secundaria, que es muy común que se vea, sobre todo en la orientación sociales, y si no lo vieron en la secundaria, bueno, que lo aprendan en esta oportunidad. Vamos a pensar la globalización, como ya vimos en las clases anteriores, como uno de los procesos o fenómenos que caracteriza nuestra época. La mayoría de los autores van a hablar de un proceso que es económico, que es político, que es cultural, pero desde el punto de vista por ahí más crítico nos vamos a centrar en una caracterización económica de este proceso, ya que es una gran transformación desde ese punto de vista económico. Vamos a también recorrer en una segunda parte algunas características de la globalización cultural o desde el punto de vista de la cultura. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a pensar primero y principal la globalización como un proceso económico, es decir, el establecimiento de un sistema económico que va a tener una característica y que es mundial. Es decir, siempre existieron los vínculos comerciales entre los países desde la época colonial y mucho antes también, desde la conquista de América. Por eso vamos a ver que para algunos autores y para algunos especialistas hablamos de un proceso histórico, pero tiene una característica nueva a partir de 1990. Ya vimos en estas clases que con la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, todo el sistema mundial se vuelve capitalista o la mayoría de los países, a excepción de Cuba y de Corea del Norte. Todos los países están bajo una especie de único modelo económico denominado capitalismo. A esa conformación, a esa interrelación entre economías y a ese modo de producir y consumir globalmente, es a lo que vamos a llamar globalización. Por supuesto que hay muchísimas características, tanto como autores, pero bueno, la idea es que podamos ir aproximándonos al fenómeno y al proceso con algunas certezas y algunos cuestionamientos. Vamos a hablar, como les decía, como de un sistema mundial único de producción, de mercados, y acá hay que aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado. Es muy común escuchar en los medios de comunicación el mercado que hace que aumenten los precios, el mercado hace que aumenten el empleo, que disminuya. Escuchamos habitualmente la palabra mercado y no nos vamos a poner muy finitos con la economía, pero sí vamos a tratar de pensar que cuando hablamos de mercado estamos hablando de un ámbito en el que se producen mercaderías y estas están producidas por las empresas y en mucho menos medida por el Estado, y hay consumidores. La idea es que podamos pensar por ahora al mercado como este ámbito en el que se van a interrelacionar los productores, que son quienes ofrecen las mercaderías para ser consumidas, y por supuesto los consumidores que son quienes las requieren, es decir, que las compran para satisfacer necesidades. De eso estamos hablando cuando hablamos del mercado. Como ya les dije, a partir de 1990 se empieza a producir este mercado a nivel mundial y va a tener como agente fundamental o como actor protagónico fundamental a las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales se van a ir de sus países de origen buscando mejores condiciones para producir y por eso se van a instalar en países en donde la mano de obra es un poco más barata. Esto les va a permitir obtener mucha mayor ganancia de los bienes que produzcan. En este mapa les quiero mostrar que hay tres grandes polos económicos o países centrales. En el texto de la clase ustedes se van a encontrar con terminología que tiene que ver un poco con la economía y un poco con la geografía para dar cuenta de cómo se organiza nuestro mundo. En nuestro mundo hay países centrales, es decir, que tienen la capacidad de tomar decisiones. En este caso vamos a pensar en Estados Unidos y Canadá, por supuesto que Europa y en Asia China y Japón. Son los países que los especialistas denominan
centrales porque, como les digo, tienen la capacidad de tomar decisiones económicas que impactan en todo el resto del mundo, a los que llamamos países periféricos. Y en este caso lo que tenemos es países donde las empresas invierten sus capitales productivos. Si ustedes se fijan, los países invierten sus millones de dólares en donde encuentran medidas de seguridad política, medidas, a veces recursos naturales, a veces mano de obra barata o más económica que en sus países de origen. Es decir, según el interés y la producción, las empresas van buscando distintos territorios en donde instalarse. A ese fenómeno lo llamamos deslocalización de las empresas. Pero, si bien la globalización es, según quienes la defienden, como el Banco Mundial o algunos países centrales, como un sistema de único económico, como un sistema de interrelación e interdependencia de las economías, por supuesto que hay críticos a la globalización. Estos críticos van a considerar que en realidad la globalización es un proceso un tanto engañoso, ya que promueve, por un lado, la libertad de comercio, el derrumbamiento de las fronteras comerciales para que los bienes y servicios circulen por todo el mundo sin ningún tipo de restricción, pero, dicen los críticos, esto ocurre solamente en los países periféricos. En cambio, los países centrales, como los Estados Unidos, prohíben muchas veces la entrada de productos que van a venir a competir con los que el propio Estados Unidos produce. Vamos a pensar el ejemplo de los limones. Argentina produce limones y exporta limones a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Pero cuando Argentina quiso vender muchos limones a los Estados Unidos, en Estados Unidos le dijeron no, solamente vamos a comprar los que necesitemos para completar la demanda, porque lo que nosotros pretendemos es que se vendan los limones estadounidenses. Acá vemos cómo algunos países llamados centrales protegen sus economías. A estas medidas se las denomina proteccionistas, mientras que promueven hacia el resto de los países el libre cambio o la libre circulación de los productos justamente porque buscan vender sus productos en los otros mercados de consumo. Lo que les voy a pedir en este punto es que charlen con sus familias, o si tienen papás, mamás o hermanos mayores o abuelos, porque en la época de los 90 en Argentina nosotros vivimos un proceso económico de apertura de las importaciones. Es decir, la Argentina compraba y compraba bienes producidos en otros lados y esto tuvo un impacto en la economía muy importante. Charlen en sus casas con sus familias para que les cuenten cómo vivieron la época de la gran importación de bienes de otros países del mundo. Como ya les dije, las empresas multinacionales son los agentes claves de este proceso de globalización. Cuando las empresas se trasladan de un país a otro, de un territorio a otro, buscando mano de obra barata, buscando recursos naturales, buscando débiles controles ambientales, lo que hacen es expandir este proceso de globalización, expandir la economía y, por supuesto, las pautas de consumo. A medida que se trasladan a otros países, van también modificando la economía y la política de esos países a los que llegan. Y vamos a ver un aspecto que tiene que ver con lo económico, pero que también se cruza con lo cultural. Y vamos a hablar entonces del consumo. Nunca, como en la época de 1990, en el mundo se consumieron tantos productos, tantos objetos, tantas cosas que si tenemos un poco de plata somos capaces de comprar. Es decir, que se va a producir tanta cantidad de bienes y tanta cantidad de objetos que por supuesto lo que van a buscar las empresas es que todos los consumidores que puedan en el mundo los puedan comprar y adquirir, creando así no solamente la moda, sino creando necesidades. Por eso vamos a ver que en la cultura del consumo y a partir de la globalización de los años 90 se produce un fenómeno masivo de consumos culturales. Por supuesto que estamos hablando de las personas que tienen capacidad para adquirir determinados bienes. Pero hay que aclarar que aún las personas más pobres tienen la capacidad de comprar porque los bienes son cada vez más baratos
dependiendo por supuesto de la marca del objeto que se trate. Vamos a ver entonces que se consumen en todo el mundo, sin importar la cultura, objetos idénticos. Se combinan las marcas, las publicidades, se combinan estilos de belleza, estilos de moda, estilos de bienestar, se promueven a través de la publicidad consumos que van produciendo cada vez más el deseo de comprar y de adquirir bienes u objetos que resultan cada vez más novedosos. Por lo tanto, van a decir los sociólogos que el mercado va produciendo de alguna manera distintas identidades, es decir, que el mercado configura a la identidad de las personas. Por eso nos preguntamos si en este proceso de globalización se crea una única cultura global. Y acá hay que prestar mucha atención. Nosotros sabemos que la cultura es mucho más que los objetos que nos compramos o que nos ponemos o la comida que comemos. Cuando pensamos en la cultura tenemos que pensar en una serie de aspectos humanos, ¿no? Como la tradición, el lenguaje, la religión, las creencias. No es solamente lo que compramos. Lo que es igual es el consumo. El consumo de algunos objetos sí es igual en muchas partes del mundo, sobre todo desde consumos u objetos que se producen desde Occidente hacia otras partes del mundo. Entonces consumimos los mismos mensajes, objetos, música, signos comerciales. Pero esto no significa de ninguna manera que haya una única cultura o una sola cultura. Todo lo contrario. Vamos a ver que a pesar de la globalización, se producen dos procesos simultáneos y a la vez contradictorios. Y estamos pensando, dijimos que hay consumos idénticos en todo el mundo, de marcas y objetos, y también de estilos, de modos de ser mujer, de belleza, de deseos, de eventos deportivos, y de marcas y de iconos de personajes, como Messi, por ejemplo, pero a la vez se produce un contraste o una paradoja, y es que cada vez más encontramos en la reivindicación por la diversidad cultural. Lo distinto, lo diverso, culturalmente es lo que se reivindica a la vez que se consumen cosas parecidas. Entonces vamos a tener un proceso de reivindicación de lo distinto, de lo diverso, lo vemos en los movimientos sociales y en muchísimas nuevas identidades, culturas locales que luchan por mantener su identidad y que se buscan expresar a través de la moda, y por supuesto que no hay uniformidad a pesar del proceso de globalización. Por eso es muy importante que comprendamos que hay un único modelo económico al que denominamos capitalismo global o globalización, pero de ninguna manera los especialistas van a estar hablando de una única cultura global. Todo lo contrario, tenemos procesos simultáneos de consumo de objetos culturales idénticos en distintas partes del mundo, pero a la vez tenemos un proceso de reivindicación, de defensa de lo distinto, de las diferentes identidades, de las diferentes culturas, de las diferentes maneras de ser comunidad en nuestro mundo contemporáneo. Espero que les sirva la explicación. Por favor, lean con cuidado el texto, subrayen las cuestiones más importantes, porque antes de que termine el cuatrimestre vamos a hacer un repaso de las ideas más importantes de cada clase, y en un encuentro por Zoom vamos a tratar de, en un organizador gráfico, ir volcando las ideas claves de cada clase de este primer cuatrimestre. Espero que estén bien y que puedan encontrarse, que nos podamos encontrar en el encuentro que vamos a tener y que les voy a avisar por mail para que se puedan conectar. Hasta la próxima clase.